Bien, nos quedamos... Aquí, si no mal recuerdo. Vimos, lo último que vimos fue los diagramas fasoriales. ¿Sí, compañeros? Sí, profe. Sí, profe. Pero dijo que Profe. nos iba a mostrar un ejemplo, un ejercicio. Antes de entrar aquí a los circuitos aproximados. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, ya, con respecto a los diagramas fasoriales, ¿es correcto? Sí, ¿verdad? Fue lo que comentamos. Compañeros. Sí. Bien, miren, vamos a ver estos ejercicios. A ver. Permítanme. ¿Sí ven los problemas ahí? ¿Sí alcanzan a ver el archivo? Sí, profe, sí se ve. Sí, profe, sí se ve. Bien, de estos ejercicios les voy a encargar, vamos a resolver el primero, ¿sí? Y de ahí los demás quedan de tarea, que si se dan cuenta, hacen referencia a este mismo ejercicio, ¿sí? Solamente con un cambio del factor de potencia y la carga, ¿no? Bien, entonces, si vemos este ejemplo, anoten los datos para que vayamos resolviéndolo. Dice que es un transformador de 5 kVA, 2500, 250 volts de relación de transformación, una frecuencia de 60 Hz y tiene los siguientes parámetros de resistencias y reactancias. Resistencia en el primario 1.5 ohms, reactancia en el primario 2.5 ohms, resistencia en el secundario 0.02 ohms, reactancia en el secundario 0.03 ohms. Y tiene una resistencia de pérdidas en el núcleo de 6 kilo ohms y una reactancia de magnetización de 8 kilo ohms, lo que pertenece al núcleo, ¿no? Al circuito en paralelo. Nos dice aquí que este transformador opera a 80% de su carga, ¿sí? Es decir, de su carga especificada, en este caso los 5 kVA al 80%, es decir, tiene una carga conectado en su secundario de 4 kVA, ¿sí? Y nos dice además que trabaja con un factor de potencia igual a 1, ¿sí? Y nos pide usar el circuito equivalente exacto, ¿sí? Que incorpora el transformador ideal para determinar la potencia de entrada y salida del transformador. Y nos pide también trazar el diagrama fasorial, ¿sí? Bien, no sé si ya anotaron los datos, compañeros. ¿Sí? Sí, ya, profe. Bien. Vamos a hacerlo con la pizarra, espero que lo puedan ver. Estoy teniendo problemas aquí con la pizarra, no me deja cargarlo, pero vamos a ver otra pizarra aquí en electrónico.
Pueden ver ahí la pizarra, compañeros. Sí, profe, ya se ve. Sí, profe. Sí, profe. Ok, bien, vamos a hacerlo así. La pizarra del Teams no me dejó cargarlo. Pero bueno, vamos a ver aquí. Entonces, nos pide determinar la potencia de entrada y de salida, ¿no? Recuerden que la potencia está definido por un voltaje, ¿sí? Una corriente, hablando de potencia real, y por el coseno del ángulo, ¿sí? En este caso el coseno de teta, ¿no? Y ya nos los está dando, ¿sí? Bueno, nos está dando el factor de potencia, que es igual a 1, ¿no? Entonces, si definimos a esta potencia, que es igual al voltaje por corriente por coseno de teta, y nos está pidiendo de entrada y salida, obviamente, para la potencia de entrada, vamos a tomar como voltaje V1, la corriente I1 y el factor de potencia que tengamos ahí en el lado primario, ¿sí? En cuanto al lado secundario, el voltaje que voy a tener va a ser el voltaje en el secundario, V2 por I2 y el coseno del ángulo teta, que es el factor de potencia que actualmente tiene la carga, ¿no? Y que es igual a 1. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Compañeros. Bien, Sí, profe. nos pide utilizar el circuito equivalente que tenemos exacto y que incorpora además el transformador ideal, ¿no? Una disculpa ahí por los dibujos, compañeros, pero ojalá y se logre comprender, ¿no? Sí, profe, Bien, no se preocupe. Entonces vamos a dibujar ese circuito equivalente y con los datos que tenemos, ¿sí? Entonces tenemos la parte de la impedancia primaria y la parte de que nos representa el núcleo magnético, ¿no? Bien, con su respectiva resistencia y reactancia. Y que dice que además que hay que incorporar el transformador ideal, ¿no? La parte del transformador ideal. Entonces ponemos el devanado primario, ¿sí? Y el devanado secundario. Y nuevamente tendríamos, perdón aquí. Tendríamos la impedancia, ¿no? En el lado primario. La resistencia y la reactancia, ¿sí? Bien. Y obviamente aquí tenemos una carga, ¿no? Conectada en ese secundario, perdón, del transformador, ¿sí? ¿Qué valor va a tener la carga aquí? Si ya vamos poniendo valor a estos elementos que tenemos aquí. Aquí tendríamos su V1, ¿sí?
Bien, entonces, ¿aquí de cuánto sería la carga, dijimos? Ya que tienen los datos ahí. 5 por 8, ¿no? De 4 kVA, ¿es correcto? Compañeros. Sí, profe. Y la tensión que tendríamos aquí, aquí hay que tener, a ver, vamos a ver textualmente el problema, dice, tiene los siguientes parámetros, opera 80% de su carga por un factor de potencia igual a 1. Aquí a lo mejor faltó indicar que además de que opera 80% de su carga especificada, también a su tensión especificada, es decir, que en esta carga voy a tener los 250 volts. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí, profe. Sí, y vamos Profe. a determinar V1, ¿sí? V1 en función de la carga que ya tenemos conectada, ¿no? Bien, los valores de las impedancias, ¿qué valores son en el secundario? ¿De la impedancia secundaria? Bueno, lo voy a ver, ya que no me quieren decir, compañeros. 0.02, ¿es correcto? Y 0.03, ¿no? Sí. J 0.03. Mientras que en el lado primario 1.5. 1.5 Ajá. y 2.5. Ok, gracias. Y J de reactancia 2.5. ¿Sí? Profe, una duda. ¿Sí? ¿De dónde sacó los 4 kVA? Lo dijimos al inicio, compañero. Pero ¿Alguien sí apenas puso dice, atención? pero no dice 5 kVA, profe. Pero ¿Alguien está puede trabajando el decirme? 80. Trabaja su 80%. Ah, ok, gracias. Perdón. Sí, dijimos que el transformador tiene una carga o que está operando a 80% de su carga especificada. La carga especificada efectivamente son 5 kVA, sin embargo el transformador está operando a ese 80%. Si textualmente dijera que está trabajando a plena carga o a su capacidad nominal, entonces sí pondríamos aquí los 5 kVA, ¿sí? Pero aquí nos está aclarando que solo está trabajando al 80%. ¿Sí? Gracias, profe. Perdón. Bien, continuamos 6 kiloohms aquí. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, ya Sí. me fui. Kilos. Y aquí 8, ¿no? 8. Sí. 8. J8. Bien, y ahora dijimos hace un momento, nos está pidiendo las potencias, ¿no? La potencia aquí en el lado secundario va a estar en función de esta tensión 2 y de una corriente I2 que va a pasar aquí, ¿sí? Y esta corriente I2, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué A es igual la, I2? a la IP, ¿no? La que pasaba en el devanado primario. Mm, La I2 suma. igual a IP. Ah, pero es la suma de esas dos, ¿no? De la que pasa primero por la resistencia más la que se va para el devanado primario, ¿no? ¿Alguien más? ¿En función de quién está I2? Compañeros, compañeras, ¿alguien más que dé su opinión? Pues tenemos el voltaje y la resistencia y la inductancia, ¿no, profe? Con eso lo podemos calcular. Con la inductancia. ¿Están de acuerdo, compañeros?
pasa si no hay carga? ¿A qué es igual a la corriente? No hay corriente. No, no hay corriente. Es igual a cero, ¿no? Entonces, ¿en función de quién está esa corriente? ¿De la carga? De la carga. ¿Sí? Tenemos potencia, tenemos voltaje. Es un voltaje, una potencia aparente. Recuerden que potencia aparente es igual a V por I, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Y profe. a partir de aquí puedo determinar esa I2, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Cuánto da? 16. 16 cerrados. Sí, 16 cerrados. Entonces tenemos 16 amperes. ¿Con qué ángulo? Pues dice que el factor de potencia es 1, ¿no? Ujú. Sí, aquí nos dice que esta carga tiene un factor de potencia, ¿sí? Igual a 1. Y sabemos que ese factor de potencia, ¿sí?, es igual al coseno de teta, ¿no? De teta. Por lo tanto, esa teta puedo determinarlo, ¿no? Aquí es igual al coseno inverso de 1. ¿Y cuánto da? 0. 0 grados. Por eso, aquí vamos a tener un ángulo de 0 grados. ¿Estamos de acuerdo todos, compañeros? Sí. Sí, profe. Bien, continuamos entonces. Con estos datos ya podemos calcular la potencia real de salida, ¿no? ¿A qué es igual esa potencia real? A 4 kilowatts. ¿Están de acuerdo o no? Sí, profe. Sí. ¿Por qué? 4 Porque el kilowatts. factor es 1. De otra manera, si, ¿por qué calculamos I2? Para la potencia, pero también para llegar a determinar V1, ¿sí? Pero en este caso, ¿de qué otra manera pudimos haber calculado esta potencia de salida? Sin calcular la corriente. Lo hacíamos en máquinas síncronas. Multiplicando y utilizando, bueno, utilizando el factor, el triángulo de potencias, podemos obtenerlo multiplicando la potencia aparente por el factor de potencia. ¿Están de acuerdo o no? 4 kVA por 1, pues son 4 kilowatts, convirtiendo a potencia real esta potencia aparente. Recuerden que en base al triángulo de potencias, haciendo un recordatorio de del triángulo, perdón, tendríamos la potencia reactiva, la potencia aparente y la potencia real. ¿Estamos de acuerdo? Coseno, el ángulo teta estaría aquí, ¿no? Coseno de teta, ¿qué es igual? Cateto adyacente entre la hipotenusa, ¿no? Por lo tanto, esa potencia real, pues también es igual a
S por FP, ¿no? Podemos decirlo así, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí, sí. Sí, profe. Entonces, si no quisiéramos Sí, por calcular favor. la corriente, podríamos hacerlo de esta manera, ¿no? Bien, entonces son 4 kilowatts de potencia de salida. Ahora vamos al lado primario, ¿no? Recordando, aquí vamos a tener E2, la tensión inducida. Aquí vamos a tener E1, ¿sí? Y por aquí vamos a tener una corriente IP, lo que hace rato mencionaban, ¿sí? Por aquí voy a tener una corriente I1 y por aquí voy a tener otra corriente, ¿no? Una corriente de excitación o en vacío, una corriente IFI. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Obviamente ustedes van haciendo mejor su dibujo, ¿no? Ahí en su libreta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algún Sí, profe. comentario Sí, hasta profe. aquí? ¿Nada? Hasta ahorita ¿Dudas? todo bien, profe. Bien, continuamos entonces. Recuerden, el objetivo es obtener la potencia de entrada, ¿no? Y la potencia de entrada, vamos a utilizar esto que tenemos aquí, va a ser V1 por I1 por coseno de teta 1, la potencia que vamos a tener o que va a estar entrando aquí en el transformador, ¿no? Entonces, hay que calcular, nos falta I1, V1, ¿sí? Que son los datos, y obviamente teta 1, ¿no? El ángulo que se va a formar entre el voltaje y la corriente. Aunque podemos decir que va a ser cero, alguien podría decir, pues va a ser cero, ¿no? El ángulo debido a que el factor de potencia es unitario en la carga. Pero recuerden que tenemos esta parte, ¿no? Un núcleo magnético que nos va a desfasar esa corriente y ese voltaje. Entonces vamos a tener un pequeño desfasamiento y vamos a ver que no va a ser muy grande, ¿sí? Bien, entonces para llegar a obtener I1, obviamente necesitamos IFI, y para IFI e IP, ¿no? Y para IFI hay que determinar IC e IM, ¿no? IP pues está en función de I2. Bien, pero antes también para llegar a determinar V1 necesitamos determinar E1. Y para determinar E1 necesitamos E2. Y para determinar E2 hay que aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff a este circuito cerrado que tenemos aquí, ¿sí? Que ya hemos visto las fórmulas. ¿A qué va a ser igual? Vamos a calcular primero los voltajes. E1. ¿Puedo borrar aquí esto o lo vamos dejando y nos vamos recorriendo para acá abajo? Déjenme, ay, perdón, ya le borré ahí. Vamos a moverlo. ¿A qué va a ser igual E1? Compañeros, aplicando relación de transformación. Perdón, E2, aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff, pues va a ser igual. ¿Quieren que lo hagamos por pasos o ya lo hacemos directo? Ponemos la fórmula, compañeros. Por pasos, profe. Bien, Sí, por favor. vamos a hacerlo por pasos entonces. Regresándonos a la figura, vamos a ver que tenemos caídas de tensión por efecto de resistencia, reactancia y la carga, ¿no? Entonces, aplicando ley de voltajes, podemos decir que esta E1 es una fuente. Si asignamos signos, aquí tendríamos positivo, negativo
Esta es una caída de tensión, positivo, negativo, debido a que también es una caída, y aquí también positivo y negativo, ¿no? Bien, siguiendo la ley pasiva de signos, como esta es una fuente y va a perder una energía, una potencia, vamos a decir que es menos E2, ¿no? Y luego más, debido a que este elemento resistivo va a ganar una corriente, una potencia, perdón, I2 por R2, ¿no? Por R, sí, R2, así lo tenemos nombrado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Más JI2 por X2. Más V2. Y la ley me dice que la suma de voltajes en ese circuito cerrado debe de ser 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Despejando E2, pues está en función de la suma de todos los voltajes que vamos a tener. Es decir, E2 es igual al voltaje 2, ¿sí? Más I2 y multiplica a R2 más JX2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Compañero. ¿Sí? Sí. Hasta ahí, no sé si tengan algún comentario. No, profe, vamos bien. Bien, entonces, ¿ahora qué sigue? Algo importante, ¿eh? Recuerden que estos son fasores. Perdón. Sí, son fasores que vamos a tener en este circuito, en esta ecuación. Por lo tanto, E2, colocando ya los valores, las magnitudes, es igual a V2. ¿Cuánto vale V2? 250 volts. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué dijimos además de ese voltaje 2? ¿Qué ángulo va a tener? Cero grados. ¿Cero? ¿Sí? Porque recuerden Sí. que dijimos que es nuestro fasor de referencia, V2. Recordando el diagrama fasorial, dijimos que uno de los voltajes los vamos a tomar como referencia. Y por conveniencia, siempre se toma esa V2 como nuestro fasor de referencia. Por lo tanto, el voltaje en el lado secundario va a tener ese ángulo de 0 grados. ¿Sí? Bien. Más I2, que es igual a 16, con ángulo también de 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y esto multiplica a, ¿qué es? 0.02, 0.2. ¿no? Sí. 0.02 más 0.03 con ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo, compañeros? ¿Sí? Sí, sí, profe. Sí, profe. Bien, continuamos con Sí. esto. E2 es igual, vamos a poner todos los fasores porque nos van a servir para dibujar
nuestro diagrama fasorial que también nos están solicitando, ¿no? 250 ángulo de 0 grados y estos son volt. Perdón, me estoy yendo muy feo aquí. Más 16 por punto 02. ¿Cuánto da? 0.32. 0.32. Sí, 32. 0.32. Con ángulo de 0 grados. ¿Estamos de acuerdo? Y estos ya son Sí, volt. profe. Más 16 por punto 03. 0.48. 0.48. ¿Con qué ángulo? 90 grados. 90 grados. Y estos también son volt. Haciendo toda esa suma, ¿cuánto resulta el valor de E2? Mm, 250. 205. ¿Punto 80? Sí, Ah, perdón, aquí me faltó, es 0, ¿no? Punto 80. Y estos son volts. ¿Con qué ángulo? 90. Con ángulo de 90, ¿están de acuerdo, compañeros? Perdón, yo estoy mal, no es una suma directa. No se supone que es multiplicación de Reales números con complejos. reales con reales, imaginarios con imaginarios. Es decir, 250, yo sumé directamente, son 250.32 más J 0.48. Y esta es la tensión en el lado secundario. Lo puedo poner en forma fasorial. E2 a qué es igual. Convertir esa forma polar o cartesiana a una forma polar. El voltaje es el mismo, es 250.32 con un ángulo de punto 10. Ok. Punto 1098. Pero es 250.32 y tiene más numeritos, ¿no? Supongo. Sí, ¿No? profe. Otros dos, 32, 04, 60, 02. 0.5, ¿no? Ángulo D me dijo, perdón, 0. ¿Qué? 0.1098. 10. Muy bien.
Y esto es 1. Bien, ya tenemos la tensión E2, ¿no? ¿Qué ahora que hacemos? Calcular E1, ¿no? Aplicando la relación. ¿Cuánto da la relación de transformación? ¿10? Sí, profe, de relación de 10. 10. Por lo tanto, E1 es igual a E2 o A por E2, ¿no? Es 10 veces E2, ¿no? Exactamente. A por E2. O sea, 2503, ¿no? El ángulo no se afecta porque estamos multiplicando por una cantidad real, ¿no? Por lo tanto, son 250, no, son 2503, punto 205, ¿no? El ángulo dijimos que se queda igual, ¿no? 0.109. Y estos son... Bien, ya tenemos también la tensión E2, E1, perdón. Hasta ahí con las tensiones, ¿no? Ahora vámonos con las corrientes. ¿Están de acuerdo? No podemos calcular V1 porque nos falta I1, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Entonces vamos ahora con las corrientes. Vamos a hacerlo. Bien, entonces vamos a calcular ahora I y P, ¿no? Que siguiendo la relación de transformación, aplicando, decimos que es I2 sobre A, ¿no? O sea, dividir I2 entre 10, ¿no? 1.6 amperes. Y el ángulo se conserva. Estamos dividiendo en una cantidad real, ¿no? ¿De acuerdo, compañeros? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ahora, si nos vamos al circuito equivalente, aquí tendríamos IC, ¿no? Que también hay que determinar. Y por aquí tendríamos, aquí, IM, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Viendo este punto que tengo aquí, con este punto que tengo aquí, está en paralelo con este otro nodo que tengo aquí y este nodo, ¿no? Por lo tanto, la tensión existente en cada uno de estos elementos resistivo y reactivo, pues va a ser la tensión E1, ¿sí? Entonces, podemos calcular IC, vamos a decir que es igual a E1 entre RC, ¿no? Y que IM, que también es un fasor, es igual a E1 sobre XM, JXM, ¿no? ¿Cuánto les da cada uno de ellos?
Profe, disculpe, ahí IP dice que es igual a I2 sobre A. Ajá. Gracias. Y 2. No se ve bien aquí el 2, pero sí el 2. ¿Cuánto da IC? 0.4172. 0.4172. Ángulo de Punto 1. la misma que tiene la tensión, ¿no? 0.109. Efectivamente. Y estos son amperes. Bien, ahora vámonos con IM. Perdón, profe, pero RC, ¿qué era? No lo noto, perdón. Váyase al circuito equivalente exacto del transformador que analizamos en esta unidad 4 en una diapositiva. Ahorita le digo cuál diapositiva es. Recuerden que RC me representa las pérdidas en el núcleo. Es la figura 4.7, diapositiva 22. Es el que está, bueno, el que estamos utilizando, el circuito equivalente. Si quieren todos váyanse a ese circuito, es ese circuito que estamos utilizando. Diapositiva 22, figura 4.7. Y dijimos en toda esa teoría que la resistencia de pérdidas en el núcleo la íbamos a representar en paralelo, ¿no? Nombrado como R subíndice C. Y la reactancia de magnetización como X subíndice M, ¿no? Que nos ayuda a crear el campo, la potencia que se necesita para crear el campo magnético. Y juntos forman las pérdidas que tenemos en el núcleo magnético. Ah, ya, ya. Corriente en vacío. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, compañero? En este caso el valor de RC es de 6.000, ¿no? Por eso dividimos 2.503 fracción entre 6.000, ¿no? Y nos da que 0.4172 amperes la corriente de pérdidas en el núcleo, ¿no? Sí, profe. Bien, ¿y M cuánto les dio? Compañeros, ¿siguen ahí? Sí, profe, es que estamos haciendo la cuenta. Ok. ¿0.3129? 0.3129. Ángulo de, Menos 89.1. Punto 9. efectivamente, menos 89.9. Punto 9. Sí. Ok, punto 9. Y estos son amperes, ¿no? También. Bien, ya tenemos IC e IM, ya podemos calcular IFI, ¿no?
y phi que está en función de IC e IM, ¿no? Suma de IC, una suma fasorial, más IM, ¿no? Repito, es una suma fasorial, ¿no? Por lo tanto, esta I phi, ¿a qué va a ser igual? Punto 521 con un ángulo de menos 36.7. Punto 521, ángulo de Menos 36.76. 36.76 grados. ¿Estamos de acuerdo todos, compañeros, compañeras? Sí, sí, profe. Sí, de acuerdo. Recuerden algo importante, mínimo utilicen 3 decimales. ¿Sí? Con eso llegamos a un valor más aproximado al exacto. ¿Sí? Entonces mínimo 3, alguien utiliza 4 o 5, pues es mejor, ¿no? Bien, entonces ya podemos calcular I1, ¿no? I1 que está en función de IP más I phi. Nuevamente, es una suma fasorial. ¿Sí? ¿Cuánto les da esa I1? Sumando 1.6 amperes ángulo de 0 más 0.521 ángulo de menos 36.76. $2.041 con un ángulo de menos 8. 0.41 ángulo Con un de ángulo de menos 8.79. 8.79. 2. Y son 0. Son grados, perdón, amperes. Bien, entonces ya tenemos esas corrientes, ¿no?, que necesitábamos. Y vean algo importante, que mencionábamos en la teoría, que esta corriente I phi es muy pequeña. En cálculos aproximados, cuando utilicemos el circuito equivalente aproximado, omitimos esta corriente, ¿sí? Y decimos que I1 es igual a IP, ¿sí? Y que está en función de la I2 que tenemos en el secundario. Pero ahorita, como estamos haciendo cálculos exactos, estamos incluyendo esta I phi, o estamos utilizando el circuito equivalente exacto del transformador. Bien, ahora, teniendo ya el valor de esta I1, ¿podemos calcular el factor de potencia o no? Teniendo I1, E1 y E1, perdón.
Ya tendríamos los datos de la fórmula. Es decir, bueno, no, perdón, yo sí podemos calcular un factor de potencia, pero está en función de E1, pero nosotros necesitamos V1, perdón. Nos falta calcular V1, pensé que ya hemos llegado hasta ahí. Aún nos falta aquí del circuito equivalente, estamos aquí, ¿estamos de acuerdo? Hay que llegar a determinar esta V1. De una vez lo hacemos aquí arriba. Aplicando nuevamente ley de voltaje del Kirchhoff, vamos a poner signos, ¿no? A estos elementos. Más, menos, y más, menos. Sí, dijimos que esta E1 también está presente en este ramo, ¿no? Por lo tanto, decimos que menos V1 más I1 por R1 más I1, perdón, I1 por JX1, ¿no? Más E1, esto es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí. Sí. Bien, entonces podemos despejar y decir que V1 es igual a la tensión que tenemos E1. Perdón, compañeros, no me daba cuenta de la hora. ¿Tienen otra clase ahorita? ¿O podemos terminar este ejercicio? Sí, tenemos otra clase, profe, pero Profe. lo terminamos, ¿no? Como ustedes Sí, me digan, compañero. Estamos a De ver. hecho, ya estamos a punto de terminar. Ya nada más calculamos V1 y terminamos. Ya calculamos la Pues va. potencia. Sí, profe, terminamos. Sí, profe, ya estamos. Y ya dejamos pendiente el diagrama fasorial nada más. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuánto da V1? Pero denme los fasores. Vamos a poner los fasores. Es que 2503 para E1. Sí. 2503.205. 2503.205. Sí. Ok. 205. Y con ángulo de 0.109, ¿no? Si no mal recuerdo. Más. Y uno ya lo tienen ahí, que es de 0.500, perdón, 2.041, ¿no? Y esto va a multiplicar a, ¿cuánto tenemos aquí? No veo, 1.5 y J 2.5. 1.5 más J 2.5. ¿Sí? Bien, ¿cuánto da la multiplicación de la corriente por cada uno de esos valores de resistencia y reactancia? Ay, perdón, 205. ¿Cuánto da 2.041 por 1.5? 3.06.
3.06. Perdón, aquí me faltó de la corriente su ángulo, ¿sí? Y es de menos 87.92, ¿no? 1 grados, y ahora estos ya son volts, ¿no? Ah, perdón, no es 1, era el 2, ¿no? ¿O si es 1? Perdón, el punto no va aquí. El punto va aquí, ¿no? 8.792, ¿no? Menos 8.792 grados, ¿no? Tiene la corriente de 2.041 por 1.5, la corriente se mantiene, 8.792 grados, ¿sí? Sí, está bien, profe. Más, ¿cuánto da 2.041 por 2.5? 5.10. 5.10. Ángulo de ¿qué ángulo da? 90 menos 8.792, ¿no? $81.21. Así es, 81. Punto 21. 21 grados. Bien, hagan la suma de estos números que tenemos. Y estos son volt, ¿no? ¿Cuánto daría en forma cartesiana, rectangular y en forma polar? Ahora todos los fasores de estos voltajes tienen parte resistiva, parte reactiva, ¿no? Parte real, parte imaginaria. Entonces, para los que tienen calculadora donde meten toda la operación, no hay problema, ¿no? Los que no, pues hay que convertir, tener primero la parte real de cada uno de ellos, después la parte imaginaria, sumar reales con reales, imaginarios con imaginarios y obtener el total de esa V1, ¿no? A mí me dio 2507, profe. Ajá, 2500. 0.003. 2507 punto 0 003. 003. Ya en forma polar, con En forma ángulo de... rectangular. Ah, perdón. Más 5.04. más J 5.04. Y que esto es igual en forma polar a ¿cuánto da en forma polar? 2507.008 con ángulo de 0.11. 2507 78 me dijo, perdón.
7. 7.8 Punto 008. a 008 con ángulo de 0.11. 0.11. Los demás, ¿estamos de acuerdo, compañeros? A mí me sale un poco Sí, diferente. profe. No sé cuántos decimales utilizó, compañero. Le utilicé 4. ¿Qué tanto le varía? Me sale de 2507.0249 con ángulo de 0.2143. Sí varía mucho el ángulo, Sí. 0.21. No sé los demás cómo le salió. Tenemos dos valores, entonces. A mí me salió igual que el primero tomando todos los decimales, profe. Bueno, o sea, 3 decimales nada más, perdón. 2507.008 Sí, así es, profe. con ángulo de 0.11. Bien, vamos a, bueno, obviamente les decía, va a haber variaciones por los decimales, ¿no? Que se tomen. Vamos a tomar esto como bueno, ¿sí? Ya si utilizan todos los decimales, pues ya saben que va a variar, ¿no? El resultado. Pero la potencia no creo que varíe tanto, ¿no? Bien, la potencia en este caso, entonces, ¿a qué es igual? Eso. 2507. .008 por la corriente I1, en este caso por, ¿dónde está? 2.041, ¿es correcto? Sí. 041 y el ángulo θ1 por coseno del ángulo. ¿Cuánto da ese ángulo? Recordemos que voy a tener cierto pasor, bueno, vamos a dibujarlo. Si tengo mi plano de referencia, perdón, ¿qué ángulo tiene el voltaje? Punto 11 aproximadamente, ¿no? Bueno, está muy pegadito aquí, ¿no? Estaría la tensión V1, ¿no? ¿Sí? Y la corriente tiene un ángulo de, con respecto a a la línea azul, bueno, es mucho más grande, ¿no? Menos 87, ¿no? Aproximadamente bueno, ya me fui mal. Menos 87, ¿están de acuerdo? ¿No era 8.7, profe? Perdón, tienen razón. Yo soy el que ya estoy mal aquí. Es 8 puntos, entonces está por acá, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Y 1. Y recuerden que θ1 pues es el desfasamiento entre ese voltaje y la corriente, ¿no? Aquí estaría θ1. Sería la suma del ángulo que tiene V1 y el ángulo que tiene I1. O sea, 8.792 más 0.11. ¿De acuerdo, compañeros? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? ¿Puede volver a repetir las sumas de qué era, por favor? Del voltaje y la corriente. El ángulo que tiene el voltaje y el ángulo que tiene la corriente. ¿Sí? Y dijimos que el ángulo que tiene la corriente, 8.792, más 0.11, que es el ángulo que tiene la tensión E1, ¿no? V1, ¿no?
Entonces, como resultado nos da coseno de... ¿Cuánto da el ángulo total? 8.792 más 0.11. 8.902. 8. Lo que decíamos al inicio, ¿no? 900, ¿qué? 2. Sí. Hay un desfasamiento, ¿no? Entre el voltaje y la corriente, debido a esta parte no lineal que tiene el transformador, ¿no? Así se le nombra al núcleo magnético, que tiene un comportamiento no lineal, ¿no? Entonces hay un desfasamiento entre el voltaje y la corriente. Y ahora sí, ¿cuánto le da la potencia de entrada? Esta sería mi potencia de entrada, ¿no? $2.507.08 por 0.08 por 2.041 por el coseno de 8.902. $5,066.86. 5.066. .86. .86. A lo mejor a alguno le da diferente, repito, por las decimales, ¿no? Que estamos utilizando. Los decimales, perdón. Y estos son watts. Bien, hemos cumplido con la primera parte del ejercicio. Determinar potencia de entrada, potencia de salida y y ya no solamente nos resta determinar o dibujar los diagramas fasoriales. Bien, no sé si tengan algún comentario, una disculpa que nos pasamos de la hora, compañeros. Pero Perfecto, bien. ¿esto correcto, compañeros? No se preocupe, profe. Bien. Sí lo podría hacer más pequeño para que le tome una captura, porfa. ¿No lo oyeron en su libreta, compañeros? Sí, pero me faltan 2 que 3. No sé si se alcance a ver ahí, compañeros. A ver, ojalá y se vea bien. Ahí está bien, profe. Gracias. Bien, ¿algún otro comentario, compañeros? Entonces, si no hay comentarios, pues mañana nos estamos conectando nuevamente. ¿Sí? Mañana, profe. Sí, ¿Mande? profe. Mañana Claro. sería lo que... Sí, el examen que habíamos comentado. Ah, sí, sí, es cierto, sí es cierto. Unidades 1, 2 y 3, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí, profe. Sí, profe. Sí, entonces mañana nos conectamos para el examen, compañeros. Bueno, profe. Bueno, que tengan una buena tarde, compañeros. Mañana nos escuchamos nuevamente. Gracias, hasta luego. Bueno.